Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos aquí nuevamente haciendo nuestro rato de oración, sirviéndonos de la palabra de Dios. Ahora nos toca considerar el capítulo 3 de la primera epístola del apóstol San Juan. Es un capítulo muy rico en contenido espiritual y que le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a aprovecharlo grandemente. Comienza con una frase que, pues en sí misma vale oro. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Son realmente, pues, 3 versículos, sobre todo el primero, me parece que es uno que nos revela nuestra verdad más profunda, nuestra identidad más profunda. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. O sea, no solo es un título, sino que es una realidad de nuestro ser. Somos hijos de Dios. Y por eso podemos llenarnos de un santo orgullo, de un santo deseo, Señor, pues yo ya soy hijo tuyo, pero quiero parecerlo, quiero comportarme como tal. Quiero sobre todo sentir ese santo orgullo de ser tu hijo. El santo orgullo de ser tu hijo. Si no es solo un dato, no es solo un, ¿cómo se llama? Sino una realidad, ¿cómo se llama? Una realidad que afecta a lo más íntimo de nuestra vida. De hecho, es nuestra identidad más profunda. ¿Qué es lo que somos? Fundamentalmente somos hijos de Dios. Y precisamente ahí se nos manifiesta el amor del Padre, que nos ha aceptado como hijos suyos. Mirad qué amor tan grande nos ha manifestado el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. O sea, nos ha hecho parte de su familia. Dios, que es familia, nos ha introducido en su familia. Entonces, pues digamos que como que el apóstol San Juan nos suelta así a bocajarro esta verdad, primerísimo lugar, como para sorprendernos, o sea, como para que tengamos una actitud de sorpresa, de maravilla, de no acostumbrarnos, decir, Señor, ¿qué es eso? Un poquito como escribe San José María en un punto de camino, saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. Entonces yo creo que ahora en nuestra oración le podemos pedir a nuestro Señor Jesucristo, Señor, que nos lo creamos. O sea, que nos lo creamos que es la mejor cosa del mundo estar en gracia de Dios, que nos creamos que no hay nada como ser hijos de Dios, que nos creamos eso de que dice Santa Teresa, ¿no? Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Que nos lo creamos y que obremos en consecuencia, que sintamos en consecuencia, que pensemos en consecuencia y que obremos en consecuencia. Mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Y después de ese llamado a la sorpresa, al asombro, al redescubrirlo una vez más, yo ahora le pido al Señor en oración, Señor, ayúdame a redescubrir una vez más esa realidad, ¿no? Que me ayude a sacudirme la modorra de una vida cansina o de una vida rutinaria,
O sea, que realmente, pues, en fin, o sea, que esté, de hecho, es que creo que toda la vida podríamos estar profundizando en esa idea, lo que significa, lo que implica, lo que supone, el grandísimo honor que representa el ser hijo de Dios. Y sigue diciendo en el segundo versículo: queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Aquí San Juan describe una realidad muy profunda. O sea, ya somos hijos de Dios, pero digamos que esa es una realidad dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos llamados a hacerlo cada vez más en plenitud. O sea, que podemos crecer en esa conciencia y en esa vivencia de la filiación divina. Si no, sería, pues, como casi como innecesario recordarlo. Es decir, pues ya somos hijos de Dios. Pues sí, ya somos hijos de Dios, pero hay que como caer en la cuenta de lo que es y sobre todo crecer en ese sentido de nuestra filiación divina. ¿Sí? Parecerlo cada vez más. ¿Cómo se llama? Para parecernos cada vez más a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ya lo somos, pero podemos crecer, podemos parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo expresarlo? Es decir, la meta es ser Cristos. San José María decía, otros Cristos, el mismo Cristo. O sea, por eso decía, cuando estoy en la cruz, soy otro Cristo, me siento tratado con predilección por mi Padre Dios, que me trata como su Hijo muy amado. Bueno, ¿por qué? Porque podemos crecer en esa vivencia de nuestra filiación divina. Es un crecimiento que concluye en la vida eterna. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. De alguna manera, nos está describiendo aquí San Juan una realidad muy profunda, que la contemplación es transformación. La contemplación es transformación y de hecho nosotros cuando contemplamos a Cristo nos asemejamos más a Él. El catecismo explica que esa oración, la contemplación, pues nos lleva a no mirarnos a nosotros mismos, sino a mirarle a Él. Y digamos que es una contemplación performativa o transformativa. O sea, no solo estoy contemplando algo como el que observa un paisaje, sino que al contemplarlo realmente con fidelidad como es, hay una fuerza que me lleva a parecerme más a aquello que estoy contemplando, a imitarlo, a asemejarme a él. Y esa contemplación alcanzará su plenitud en la otra vida, cuando ya lo veamos sin el claroscuro de la fe, sino cara a cara. Y entonces, cuando le veamos, seremos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Todavía no le vemos tal cual es, aunque estamos en camino de verle tal cual es. Y en la medida en que vamos creciendo en esa actitud de contemplación, de mirarle, o sea, no mirarnos solo a nosotros mismos, no mirar solo nuestros problemas, no mirar solo el mundo que nos rodea. Todas esas tres cosas hay que mirarlas. Pero en la contemplación lo más importante es Él, mirarle a Jesús y tener la fe de que en la medida en que descubro el auténtico Jesús, también yo me voy transformando en Jesús, también yo me voy asemejando a Jesús. Es una de las características misteriosas de la oración contemplativa, que podemos nosotros pedirle al Señor, Señor, que yo tenga esa oración contemplativa, que yo cada vez te pueda ver de una manera más fiel tal como eres, para que me asemeje más a ti. Sé que en esta vida pues nunca terminaremos de asemejarnos a Él. O sea, en esta vida nunca le veremos tal cual es. Bueno, quizá alguno de ustedes pues tenga un don místico, así como Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que hablaba físicamente, se le aparecía el Señor en la oración. Pero digamos que normalmente no es
Lo normal no será una visión mística de nuestro Señor, sino que con la fe buscaremos y bucearemos en nuestra oración para decir, Señor, quiero conocerte cada vez mejor. Y el Señor de vez en cuando nos dará como pequeñas luces para comprender sus sentimientos, sus pensamientos, cómo reaccionaría ante un hecho, ante un suceso. Y, y cuando a veces nosotros nos ponemos en la presencia de Dios y nos encaramos con Él y le decimos, Señor, pues no entiendo esto, no entiendo por qué permites esto, pues Él también nos puede decir, bueno, pues tú cómo crees que me sentiría yo, cómo crees que me siento yo en estas circunstancias donde pues veo que el hombre me ofende tanto, o que está tan confundido, o que se aleja tan rápidamente de mí, o que me ignora, o que me desprecia, o que me odia. Pues es decir, que digamos que nuestras quejas a veces nos pueden servir para adentrarnos en los sentimientos del Señor. Señor, pues esto que a mí me duele, ¿tú cómo lo vives? Entonces, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Y en la medida en que vamos profundizando en esa contemplación, le vamos viendo cada vez más tal cual es y nos vamos haciendo más semejantes a Él. Por eso digamos que la filiación divina no es solo un punto de partida, no es solo como el dato del cual hay que partir nuestra identidad más profunda, sino que es también nuestra vocación, es también nuestra meta, es también nuestro punto de llegada. Y por eso le decimos al Señor, Señor, pues yo quiero aprender a vivir como hijo tuyo. Y me parece que ese es, digamos, de este capítulo, es como la verdad esencial, ¿no? Por eso termina diciendo, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, todo el que tiene puesta la esperanza en Cristo, en asemejarse a Él, en contemplarlo, en descubrirlo, pues se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, de alguna manera purificamos nuestra mirada, purificamos nuestra mente, purificamos nuestro corazón cuando nos dedicamos a la contemplación, cuando nos dedicamos a buscar a Dios, ¿no? Y cómo nos ayuda. Señor, ayúdanos porque a veces estamos como encorvados y como vueltos hacia nosotros mismos y cómo nos cuesta separarnos de nosotros y de nuestros problemas, cómo nos cuesta poner los ojos en ti desinteresadamente, amorosamente, con el deseo, con el anhelo de conocerte mejor, con el anhelo de comprenderte mejor, con el anhelo de imitarte mejor. Pero ¿cómo nos cuesta eso? De descubrir que no somos el ombligo del mundo, no somos el centro del universo y que más bien nosotros somos satélites que giramos en torno a ti y que queremos contemplarte cada vez mejor. Después vuelve a hablar del tema del pecado. Aquí es donde les decía que pues casi pareciera que habla en sentido contradictorio a lo que dice en el primer capítulo, y por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que no termino, por lo menos yo, de comprender la Sagrada Escritura. Les recuerdo lo que dice el primer capítulo. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, me parece que esto es muy lógico, o sea, todos somos pecadores. Todos somos pecadores y no nos queda otro camino que reconocerlo, que aceptarlo y que pedirle a Dios ayuda, ¿no? Entonces, pero en el capítulo 3, que es el que estamos considerando ahora, dice lo siguiente: todo el que comete pecado comete también la iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Sigue diciendo, hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Después voy a seguir comentando unas ideas, pero repito, me parece que es casi como contradictorio el enunciado de 1 Juan 3 con el enunciado de 1 Juan 1. Me parece que
y esa es una interpretación muy peculiar, que está hablando en dos contextos. En el primero está reconociendo nuestra realidad de pecadores, ¿no? Pero en el tercero, en el capítulo tercero, está reconociendo de nuestra disposición interior de no pactar con el pecado. Y qué importante es eso. O sea, una cosa es que nosotros nos sepamos pecadores, débiles, frágiles. Lo dice la Sagrada Escritura. El justo peca 7 veces al día, ¿no? Y otras tantas se levanta, ¿no? Es decir, en la Escritura es evidente que no podemos estar sin pecado, como nos gustaría. Claro que nos gustaría, claro eh, pues que nos gustaría estar sin pecado, pero el justo peca 7 veces al día, que quiere decir que peca mucho. 7 indica plenitud, y eso es el hombre justo, el que intenta. Pero digamos que aquí nos hace ver cómo el pecado es como el aceite y la gracia es como el agua, o sea, son incompatibles. Y que por lo menos en nuestra intención debe estar el rechazar, el repudiar el pecado, el tener horror al pecado, no solo el grave, sino el venial. O sea, rechazar con todas las fuerzas de nuestra alma cualquier atisbo de pecado, incluso el pecado venial. Es un amor muy pobre el que demuestra que dice, esto total es pecado venial. Quiere decir, total puedo seguir comulgando, total no me tengo que confesar. Quiere decir, me da igual ofender a Dios, aunque sea poquito, aunque sea poquito. Es como el que tiene una novia y dice, bueno, pues no le voy a dar una trompada, nomás una cachetadita, así para que no esté fastidiando. Pues no, o sea, si quieres a tu novia, no quieres darle una cachetada, sí. Oye, no te dejé el ojo morado, no te tiré un diente. Bueno, sí. O sea, qué bueno que no me tiraste un diente, ¿no? Pero no me toques, ¿me explico? O sea, no me toques, ¿no? Entonces es una cuestión de finura de alma, ¿no? Tener horror al pecado grave y rechazar el pecado venial deliberado. El pecado venial involuntario pues es casi imposible, ¿no? Pero el pecado venial deliberado es el que manifiesta como esa ligereza de conciencia. Total, pues da igual, ¿no? Total no me tengo que confesar, total, manifiesta poco amor. Entonces, aquí como que si al principio reconocía un dato de experiencia que todos somos pecadores y que Jesucristo el justo es nuestro intercesor para perdonar los pecados, aquí nos insiste con, eso es por decirlo así, en la realidad, aquí es una exhortación parenética, es decir, una exhortación a la conversión, como diciendo, no pactemos nada con el pecado. O sea, no porque seamos pecadores, sino porque nos sepamos poca cosa, digamos, pues total, da igual pecar que no. Pues no va por ahí la cuestión. O sea, nuestro Señor, perdón, San Juan, nos lleva a tomar conciencia de que el pecado es lo que se opone a Dios, el pecado es lo que nos separa de Dios. Por eso todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que obra la justicia, todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Aquí retoma otro tema, precisamente retoma el tema del pecado con el amor al prójimo, que es la manifestación de que tenemos a Dios en el corazón. Dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que siendo del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. Empieza a desarrollar la importancia de amarnos los unos a los otros. Es el tema, digamos, quizá junto con el de la filiación divina, el tema del amor a Dios y del amor entre nosotros, son los temas centrales de las epístolas de San Juan. Y los dos aparecen en este capítulo. Primero que somos hijos de Dios, y luego si queremos vivir como hijos de Dios, pues tenemos lógicamente que amar a nuestro Padre Dios y que amar a nuestros hermanos. Si somos hijos, también nuestros hermanos son hijos de Dios. O sea, no puedo amar, es una idea que va a aparecer también en el siguiente capítulo y en su momento lo recordaré. Pero tenemos, o sea, el amor a Dios
el examen, el test de nuestro amor a Dios es el amor al prójimo. Y pone aquí el ejemplo de Caín, que mató a su hermano, que mató a su hermano por envidia, por comparaciones, porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. Es decir, descubre pues esa maldad que hay en el corazón de las personas, tristemente, ¿no? Esos sentimientos como muy bajos que a veces nos dan vergüenza, ¿no? De envidia, de compararnos, de decir que nos dé coraje que el otro sea bueno y que nosotros no lo seamos tanto. Pues eso está desde el inicio de la humanidad, desde Caín, que mató a Abel. O sea, ya desde ahí está ese pensamiento de comparación, ese pensamiento de eso, ¿no? De rechazar a mi hermano porque es bueno. Entonces nos lo pone como ejemplo de lo que no debería ser, ¿no? Sigue, no os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Pues nos sirve para examinarnos, ¿no? Para llevarlo en oración. O sea, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. O sea, es un asesino espiritual, lo detesto, quisiera que no existieras, quisiera que desaparecieras, quisiera que ya te mueras, ¿no? Pues son, a veces obviamente pues no tendremos el valor, ¿no? De matar a alguien, pero sí el sentimiento de rechazo profundo. Pues aquí San Juan nos dice, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Por eso es una invitación a sanar nuestro corazón, a perdonar los agravios pasados, a cambiar de página, a no guardar rencor, a no tener envidia. Pues sí, es verdad que es inevitable que haya agravios en la vida, que haya dificultades, que somos seres humanos de carne y hueso, hay roces en la convivencia. Perdonar, no aborrecer, no guardar resentimiento, que es un veneno que eso envenena nuestra alma, envenena nuestro corazón, lo llena de una mala leche, de una mala voluntad. Y San Juan, pues es muy claro, decir, bueno, no, tengo que tener amor a mis hermanos. Y, y si no amo a mis hermanos, pues es precisamente porque los aborrezco, ¿no? Entonces no debo aborrecer a nadie, tengo que esforzarme positivamente por querer, ¿no? Me gusta mucho una frase, ¿cómo se llama? Me gusta mucho una frase de San José María que dice, no he tenido que aprender a perdonar porque el Señor me ha enseñado a querer. Y, y bueno, o sea, tener como ese corazón grande con los brazos abiertos para perdonar siempre. Y, y claro, la clave está en ese corazón grande. No he tenido que aprender a perdonar porque el Señor me ha enseñado a querer. O sea, a querer a las personas, a comprenderlas, a ponerme en sus zapatos, a entender, bueno, ¿por qué habrá hecho esto así? Pues solo Dios lo sabe, ¿no? Solo Dios lo sabe. No he tenido que aprender a perdonar porque el Señor me ha enseñado a querer. Pues vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a querer, para no guardar esos resentimientos en el corazón. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Y aquí entra a otra dimensión más propositiva del cariño, es decir, no es solo, pues no guardo odio, no guardo rencor, o sea, no hago nada malo, sino el amor nos lleva a hacer positivamente cosas buenas. Y el modelo es Cristo. Si contemplamos a Cristo, nos será más fácil asemejarnos a Cristo. Si te miramos, Jesús, y miramos tu generosidad, tu entrega, tu sacrificio, nos será más fácil a nosotros seguir tu camino. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Dar la vida por los demás, que es pues huir de nuestro egoísmo, huir de nuestro individualismo, en descubrir que el sentido de nuestra vida está en darnos, que el sentido de nuestra vida está en servir. Él dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos.
Eso se da ordinariamente, por ejemplo, en la familia, ¿no? Cuando se vive bien, pues el padre da la vida por los hijos, por su mujer, ¿no? La mujer por los hijos, por su esposo. Es decir, nos estamos dando continuamente, no significa que me sacrifique en el sentido de que me mate, ¿no? En algún caso podría ser, pero lo normal es ese darse cotidianamente, ese gastar tiempo, dinero, interés. Hay que pedir al Señor, Señor, ayúdanos a vivir así, a sacudirnos ese egoísmo, esa comodidad, pues esa pesadez espiritual, ¿no? Es realmente como una receta universalmente válida para descubrir el sentido de nuestra vida. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. También yo tengo que dar la vida. No es un tesoro que me quedo solo para mí, sino que es para compartirlo. Compartir mi vida con los demás. Y vamos a pedir, pues ahora el Señor en nuestra oración, Señor, ayúdame a sacudir mi egoísmo, ayúdame a sacudir mi individualismo, ayúdame a sentirme dichoso dando mi vida por los demás. Y repito, normalmente no será pues dar la vida así de que me muera, sino será como un darla dosificadamente día a día. Las personas con las que convivo, las personas a las que puedo servir, a las que puedo ayudar, estoy dando mi vida. Y sigue insistiendo San Juan, repito, creo que el tema más importante de todo el corpus de San Juan es el amor. Y por eso es muy bonito San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y de verdad. O sea, no nos está invitando San Juan a no un amor así de, ay, te quiero mucho, empalagoso, ¿no? De palabras tiernas, ¿no? O sea, amor con obras. Ahora, amor con obras, porque a veces alguien puede ser como muy pragmático y hacer obras, pero sin amor. Hay una anécdota, pues, de San José María, que había una monja, creo que estaba enferma, ¿no? Y la fue a ver y le preguntó, San José María, el capellán de aquel convento, le preguntó a aquella buena monja que estaba enferma cómo se sentía, cómo la trataban. Y aquella monja dijo, pues aquí me tratan con caridad, pero mi mamá me trataba con cariño. Y eso le ayudó mucho a San José María, es decir, no se trata solo de la funcionalidad, de la eficacia, sino de poner el corazón en lo que hacemos. Es decir, no habemos solo de palabra y de boca, sino con obras y de verdad. Es decir, hay que hacer obras de amor, pero hay que poner el corazón al hacer esas obras, al tratar a los demás. En fin, yo creo que parece que podemos como cerrar esta meditación con esta idea. Todavía dice más cosas, pero eh, no quiero agotar el tema, el capítulo, ¿no? Sino me parece que ese tema del amor, de hacer las cosas por amor, con amor, de poner cariño en lo que hacemos, de que nuestro amor se materialice en obras, es como dos caras de la misma moneda. Es decir, no bastan las solas obras si falta el amor, pero no basta el amor si faltan las obras, ¿no? Sino que el amor está en los detalles, el amor está en los gestos. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María que nos ayude a vivir como hijos de Dios y a tratar a los hijos de Dios como lo que son, como hijos de Dios, es decir, a poner amor en nuestro trato con los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas gracias por haberme acompañado. Les deseo que tengan un bonito domingo y pues les doy la bendición. Mañana, si Dios no dispone otra cosa, es más, puede disponerla. Sí, mejor creo que mañana no habrá meditación porque voy a salir de la ciudad y no sé si alcanza a regresar. Entonces los veo hasta el lunes a esta misma hora, ¿no? Es las 7:30. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que les vaya muy bien.